Pues aquí seguimos trayendo la emisión de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos al like y activar la campanita. Empezamos. SDP Noticias. Mi primera pregunta, quisiera saber su opinión de que el Fondo Monetario Internacional pide a su gobierno más apoyo fiscal para enfrentar la pandemia y piden reformas estructurales que generen inversión sólidas y una reforma tributaria. Esto se lo hago en el contexto de que pues lo mismo le recomendaron a Brasil y Brasil, el gobierno brasileño dio el 8% de su PIB en estímulos y les fue bien el año pasado porque hubo un decremento en la pobreza de los brasileños, pero este año no les está yendo nada bien. La Fundación Getúlio Vargas, el Instituto Getúlio Vargas, está viendo un retroceso y en los salarios, ya no alcanza el dinero porque la pandemia ha sido muy larga y tienen un déficit primario, el gobierno grandísimo, y la deuda está llegando al 85% con respecto a su PIB. Entonces, yo no sé que si sea tan bueno. El gobierno del presidente Felipe Calderón, el del 2009, cuando la crisis, también muchos estímulos, sobre todo a empresas ligadas al comercio exterior, y pues tampoco hubo buenos resultados. Entonces pues, aumento de la deuda, y yo me gustaría saber su opinión sobre este caso. Pues nosotros somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, pero ya no son ellos los que dictan la agenda del gobierno de México. Durante muchos años ellos eran los que manejaban la política económica. En todo el periodo neoliberal nunca hubo un plan de desarrollo propio. Todo era aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Increíble. Todas esas llamadas reformas estructurales se aplicaron en México por recomendación del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos del extranjero, y las aplicaron en distintos países y llevaron a la ruina a los países. Fue un rotundo fracaso. Pero lo más increíble es que todavía haya gobiernos que les hagan caso y que ellos también no cambien de actitud, no han asumido la responsabilidad que tuvieron en la reciente crisis en Argentina. Ellos recomendaron que se endeudara el presidente Macri más allá de la capacidad de pago de Argentina. Pues claro que iba a haber crisis en Argentina. Y luego no asumen su responsabilidad.
Acaban de haber manifestaciones hace relativamente poco en Colombia, por lo mismo, porque imagínense, les recomiendan en plena pandemia aumentar impuestos. Y el gobierno de Colombia aplica esas reformas. Se tuvo que ir el secretario de Hacienda de Colombia porque salió la gente a la calle a protestar. Entonces, con todo respeto, esas recomendaciones nosotros no vamos a aplicarlas en México. Nosotros tenemos una política económica distinta. No vamos nosotros a endeudar al país para rescatar, como se ha hecho siempre, a los potentados que cada vez acumulan más riqueza mientras el pueblo se empobrece. Ese es el modelo que recomiendan, ayudar a los de arriba con la idea peregrina, con el sofisma de que si les va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo. Si llueve fuerte arriba, gotea abajo, salpica y le llega también a los de abajo. Nosotros no seguimos esa política, no estamos de acuerdo con ese engaño, con esa tomadura de pelo. Nosotros estamos ayudando de abajo hacia arriba para reactivar la economía, para fortalecer el consumo, porque si la gente tiene ingresos, la mayoría de la gente tiene para lo básico y también para no solo lo básico, con eso se ayuda la industria, se ayuda el comercio. Ese es nuestro modelo. Y estamos saliendo adelante de la crisis pronto. Caímos y ya estamos por salir. Hemos avanzado mucho, está creciendo la economía, se están recuperando empleos, tenemos estabilidad en nuestra moneda, el peso no se ha devaluado, no nos hemos endeudado más allá de lo que nos autoriza el Congreso, es decir, no se han solicitado créditos adicionales. Tú hablas de que el Brasil tiene una deuda, su porcentaje es de más de 80% con relación al PIB. Nosotros, el primer año, incluso bajamos el porcentaje a 44% del PIB. Así está nuestra economía. Y con la caída del PIB, con la crisis, se nos fue hasta 52, pero ahora, hoy, está en 49 del PIB, nuestra deuda. Y vamos a sostenerla. Tengo como propósito el que en términos reales la deuda en el gobierno nuestro se incremente menos en lo cuantitativo y en términos reales que el incremento que tuvo durante el gobierno del presidente Calderón y durante el gobierno de Peña Nieto.
Ya lo tengo clarísimo. O sea, el presidente Peña, en términos cuantitativos, entró al gobierno y la deuda era de 1.700.000.000.000 y la dejó en 5.200.000.000. Le incrementó 200% en términos cuantitativos. Y el presidente Peña la tomó en 5.200.000.000 y la subió a 10.500.000.000. Entonces, yo no quiero eso, ¿sí? No quiero el doble, ¿sí? No, estamos buscando que en términos de PIB, ellos aumentaron la deuda en su sexenio 8 puntos, nosotros vamos a tener un incremento menor que ese. Ese es el planteamiento, menos del 8% del PIB, menos de lo que ellos endeudaron al país, a pesar de la pandemia. Entonces, vamos bien y vamos a continuar con este plan. El fondo va a entregar unos recursos a todos los países miembros, van a otorgar créditos a tasas bajas por 650.000 millones de dólares. En el caso de México le corresponden alrededor de 12.000 millones de dólares. Este es un recurso que va al Banco de México para las reservas. Nosotros podríamos utilizar ese recurso para que no esté solo en reservas, porque han crecido mucho ya las reservas. Además, les pagan muy poco de rendimiento, entonces tienen mucho dinero y reciben muy poco de rendimiento. Entonces, nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado. No, para pagar deuda. Eso también lo aclaro, porque nos importa que no nos aumente la deuda, porque aumentar la deuda es aumentar el servicio de la deuda y además es hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Siempre he dicho que las deudas personales se terminan, desaparecen cuando uno se muere. Las deudas de nosotros pocas o muchas se terminan cuando ya uno se muere, no se le heredan a los hijos, pero la deuda pública sí, esa sí se hereda de generación en generación. Entonces, es muy delicado el asunto. No puede uno endeudar a las futuras generaciones. No puede uno quedarse con la herencia que corresponde a los que vienen después de nosotros. O sea, derrochar, por ejemplo, el petróleo, todas las reservas. A ver, vamos a sacar todo el petróleo. ¿Y qué les dejamos a las nuevas generaciones? Además de
el efecto invernadero, de la contaminación, del cambio climático, en recursos. ¿Cómo vamos a disponer nosotros de lo que es de todos y de los que vienen detrás de nosotros? En Noruega tienen un fondo para las nuevas generaciones. Pueden extraer petróleo, vender petróleo, pero hay una cantidad de lo que obtienen que queda como fondo, como patrimonio para las nuevas generaciones. Entonces, con respecto a tu pregunta muy atinada, esa es nuestra respuesta y no tenemos ningún pleito con el Fondo Monetario, solo que no estamos de acuerdo en sus recomendaciones. En una segunda pregunta, señor presidente, ¿cómo se hace la evaluación de los desastres naturales que hay ahora que se extinguió el FONDEM? Porque anteriormente pues, había un desastre natural, al día siguiente o a los 2 días el gobernador ya tenía todo cuánto iba a necesitar para reparar las carreteras. Yo no sé cómo le hacían tan rápido, porque pero ¿de dónde van a salir estos fondos para la reparación de infraestructura? ¿De qué partida presupuestal del presupuesto de egresos va a salir estos recursos para los desastres naturales, para la reparación de carreteras, de escuelas, de todo lo que pasa en unos desastres naturales? Bueno, no existe el FONDEM porque era un instrumento plagado de corrupción. Era una práctica declarar emergencias, zonas de desastre y autorizar compras masivas, o hacer obras sin licitación o transferir dinero del gobierno federal a los estados para que hicieran lo propio. Si había una sequía, si había una inundación, entonces se usaba el FONDEM y no llegaba el dinero a la gente. Habían proveedores que tenían ya como encomienda entregar víveres, despensas, colchonetas, todo lo que se requería. Gentes que hizo su agosto en el gobierno anterior y en todos los gobiernos. Gobernación manejaba esto. Muchas irregularidades, para decirlo amablemente. Entonces ya se termina con eso. Entonces, esos fondos los maneja Hacienda y si se necesita, se utiliza. Y si no alcanzan esos fondos, se amplían los presupuestos para las dependencias. El caso más claro es el de las inundaciones en Tabasco y en Chiapas. Nunca se había destinado tanto recurso. En el caso de Tabasco, todas las viviendas que se inundaron están recibiendo sus enseres, y digo están porque no hemos terminado todavía de entregar estufas, refrigeradores, camas, todas. Además de que en todos los casos se dio de manera directa un apoyo, creo que de 10,000 pesos
por familia, más los enseres. Se están dragando los ríos para desasolvarlos, para que no vuelva a repetirse. Se estableció un mecanismo de control de las presas. Se están haciendo bordos, se están reparando los caminos que se afectaron. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 6,000 millones de pesos. Otro ejemplo, lo del Huila, que apenas estábamos llegando, en Nayarit, lo mismo, nos metimos a trabajar de manera integral. Entonces, estos instrumentos, o sea, ya no existen, porque no queremos que exista la corrupción, pero sí se atiende a la gente que lo necesita cuando hay un fenómeno natural que les afecta, una inundación, un temblor, incendios, sequías. Estamos ayudando en todos los casos y es la Secretaría de Hacienda la que decide, pero ya no es fácilmente declarar emergencia. Un día vamos a ver aquí cómo se declaraban emergencias y cómo se gastaba, y no le llegaba dinero a la gente, porque esos cáteres, esas despensas las cobraban a 3, 4, 5, 10 veces más, ¿sí?, de su valor real. Había muchísima corrupción. Entonces, ahora es distinto. A veces llegaba yo a estados porque se quedó esa práctica, ¿no? Y llegaba yo a estado y un gobernador me decía: qué barbaridad, nunca habíamos padecido de tanta sequía como ahora. Ese era su tema. Para que yo autorizara dinero para atender a los afectados por la sequía, que desde luego sí los hay, pero ese dinero no llegaba, o llegaba con moche, con piquete de ojo. Entonces ahora ya no. Es como lo que está sucediendo ahora que están terminando algunos gobernadores que no manejaron adecuadamente sus fondos, sus recursos, y no tienen para pagar las nóminas. Entonces, lo primero que hago es saber si se les han entregado puntualmente las participaciones en todos los casos. Es más, se les entregaron hasta por adelantado, al grado de que ahora que hay problemas en algunos estados donde hay cambios, los que van a entrar nos están planteando ya no les entreguen todo, porque nos va a quedar a nosotros, o no nos va a quedar nada, porque hay casos en donde se entregó por adelantado para ayudar las participaciones y los que van a entrar van a recibir muy poco. Entonces vamos a ayudar sobre todo para el pago de las nóminas, porque no se le puede retener el salario a los trabajadores.
En el caso de las nóminas, se tiene que ayudar y no nos corresponde legalmente. El gobierno federal no le debe a ningún estado sus participaciones, a ningún estado. ¿Qué pasó? Se vienen arrastrando problemas financieros porque se endeudaron muchos estados. Yo les he planteado aquí cómo por influyentismo en Hacienda se le decía a los gobernadores: esta empresa te puede construir un hospital mediante un convenio, las llamadas APPs, y vas a ir pagando año con año. Y aceptaban, porque se los pedían de Hacienda. Los de Hacienda hacían gestiones a favor de las empresas. Entonces, los gobiernos estatales aceptaban las condiciones de construir los hospitales de puro machuchón, de empresarios, de esos muy influyentes que había. Se construía el hospital, lo cobraban 2, 3 veces más caro que su costo, pero no era solo eso, sino que el interés por el financiamiento era de lo más oneroso. Era usurero. Entonces, un hospital que costaba 500 millones, terminaban pagándolo en 5,000 millones. Entonces, ¿qué era la mecánica? Que Hacienda le descontaba de las participaciones a ese estado lo que tenía que pagarle a la empresa. Entonces, la empresa recibía puntualmente, pero las participaciones de los estados cada vez se hacían menos. Esas empresas también tenían créditos de la banca. Ah, claro, sí. De la banca de desarrollo. Sí. Ellos usaban su influyentismo, ya sea porque eran dueños de medios de información o ya sea porque eran familiares de políticos. Conozco el caso de un cuñado de Salinas de Gortari que así obtuvo varios contratos en gobiernos estatales, con el apoyo de otro familiar que estaba en Hacienda, que llegó a ser hasta secretario de Hacienda. O sea, entonces, ¿por qué eso no lo denunciaron? Y qué bueno que estamos tratando el tema, para que los que están llegando no vayan a
convertirse en tapaderas, porque les va a afectar. Entonces, ese es el problema. Entonces, los trabajadores pues tienen que recibir su sueldo, sus ingresos, y en eso sí ayudamos, pero no es saber, dennos, no me alcanza, ¿por qué no administras bien? ¿Por qué no aplicas un plan de austeridad? ¿Por qué sigue el derroche? ¿Por qué solapaste el que se endeudó el Estado y no dijiste nada porque te ayudaron en la campaña? ¿Porque estableciste relación de complicidad? Entonces, eso es lo que sucede y es lo que pues se está combatiendo. Que hay gobiernos estatales, un ejemplo es Tlaxcala. Ya llevan años que por ley no pueden contratar deuda. Es el único estado donde legalmente no se pueden endeudar. Creo que desde que estaba Antonio Álvarez Lima se estableció ese acuerdo, es una ley. Ahora creo que Querétaro, sin que tenga esa ley vigente, logró terminar o está concluyendo sin dejar deuda o con muy poca deuda. Y eso es pues digno de reconocimiento. Pero hay otros que actuaron mal, no supieron administrar bien los fondos. Muchas gracias, señor presidente. Sí. A ver, pero no, ya quedamos de que mujeres, compañera. Gracias, presidente. Reinaide Ramírez, reportera.